Sabemos qué es fundición, sabemos el procedimiento, el proceso en sí, de cómo se lleva a cabo la fundición, hemos hablado de los modelos, hemos hablado de los moldes, aunque yo les voy a dejar acá una hoja técnica para que vean los cálculos matemáticos en cuanto a lo que es el dimensionado de los modelos y las cavidades en el molde. Es muy interesante. ¿Ya? Entonces, veamos qué es el sinterizado. Por si acaso, también este tema es un tema universal, ¿no? Todos conocen, en toda parte del mundo se aprende este tema, así que en Internet hay bastante información al respecto. Sigamos, entonces. Vamos a ver características de los productos sinterizados. Allá. ¿Qué tipo de productos son fabricados por sinterización? Eso es lo que vamos a ver. El proceso en sí, cómo se lleva a cabo, el diseño de las piezas, y hay algunas variantes pues, del proceso, ¿no? La comparación con otro proceso de fabricación. Hay un cuestionario que... Digamos, entonces. A ver si allí... Está. Ahí sí se ve mejor, ¿no? A ver, ¿qué tipo de piezas? ¿Cuáles son las características de esas piezas de productos sinterizados? Miren lo que dice. El sinterizado es un proceso que parte del material en polvo, el material en polvo, y mediante la combinación de presión y temperatura, consigue la unión de sus partículas. O sea, para llevar a cabo el sinterizado se necesita el material en polvo. Y hay unos elementos, unos dispositivos que vamos a ver ahora, en el cual se hace una combinación de presión y temperatura. Es como una especie de molde, ¿no? Donde va a entrar la presión y la temperatura. Y el molde, por supuesto, en ese molde está la figura que nosotros vamos a crear. Vamos a desarrollar esa. ¿Cuáles son las ventajas? La ventaja, por ejemplo, es que pureza de los materiales de partida. Claro, es puro material tal como se presenta, pues no hay ninguna combinación, no se quema todo, no se pone en estado líquido ni nada. 20 el material en polvo. Por eso dice que es puro. Piezas con porosidad uniforme y controlada, de mínima porosidad y bien controlada. Eso es lo que me quiere decir. Alto control en la composición del material. Por supuesto, porque estamos hablando de una pieza pura, ¿no? Está ahí en polvo. Se consiguen piezas próximas a su forma final. Posibilidad de fabricar piezas en prácticamente cualquier material, incluyendo combinaciones de materiales diferentes y materiales cerámicos. Bien, pero también tiene sus limitaciones. Una de las limitaciones importantes es el alto costo del material en polvo. En cuanto a lo que es las limitaciones de diseño, vamos a ver por qué. Limitaciones del tamaño de las piezas también. Esto pues puede servirnos para hacer piezas pequeñas, ¿no? Una pieza grande es bien difícil. El tamaño de las piezas es una limitación. El material en polvo es muy nocivo para las personas. O sea, hay que trabajar con bastante protección. En la fotografía vemos que son casquillos de bronce autolubricados. Se sinterizan, dicen, con una porosidad controlada y posteriormente se impregnan con lubricante. Es un bronce autolubricado. Esta bomba, la parte de abajo es bombas de aceite para diferentes fabricantes de automóviles, ¿no? Entonces hay piezas muy especiales que se puede fabricar acá. Miren. Plaquitas de corte para herramientas de mecanizado. Se sinterizan en diferentes materiales, cerámica, metal duro, diamante, policristalino.
Estas plaquitas de corte son los insertos, son las cuchillas de corte que se utiliza en la fresadora o en el torno. ¿Ya? Imán permanente de un disco duro fabricado por sinterizado. Estamos viendo que son piezas pequeñas. En este caso, por ejemplo, con aceros pulvimetalúrgicos cada vez más utilizados en herramientas y utillajes. Se eliminan los problemas que surgen cuando el acero se solidifica en lingotes, como variaciones locales en la composición química y formación de segregaciones. Seguimos observando que son piezas pequeñas, ¿no? Sigamos. Entonces, ¿cómo se fabrica? ¿Cuál es el proceso? Allí está. Pasos en la fabricación de una pieza sinterizada. Material en polvo y con algunos aditivos, que pueden ser los lubricantes o aglutinantes, ¿no? Que hacen que su formación sea muy buena con su acabado. El material en polvo con sus aditivos se mezcla, de OPET acá, se mezcla, se puede mezclar, es compactado en una prensa. O sea, hay una prensa que lo compacta, ¿ya? Pero dentro de lo que es el molde, por supuesto, ¿no? Es compactado en prensa. Entonces, a eso se llama pieza en verde o en crudo, cuando ha sido compactado directamente. Luego, se lleva al horno, o sea, se le calienta a cierta temperatura que se denomina sinterizado en horno. Y de allí sale la pieza sinterizada. Y acá ya se hace, tal vez hacerles un acabado, como, por ejemplo, que es fabricación de plaquitas de corte mediante sinterizado. De corte, para tornos, básicamente para tornos y para fresas. El filo está en el extremo, está el filo. O sea, esas piecitas dice que son fabricados por sinterización. ¿Ya? Acuérdense que estas piezas deben de soportar altos esfuerzos y tal vez temperaturas altas. Entonces la aleación que se tiene que utilizar debe ser una aleación de un acero duro, ¿no? Pero lo tienen que tener, como dice acá, polvo y con unos aditivos, pues, adicionales. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Profesor, Sí, dime. ¿Quién me ese habla? polvo que usted menciona, porra, José, Ya, ya, dime por. ese polvo que usted menciona ¿está en todo el material o solo los superficiales? No, no, el polvo es el material. Ese polvo, el material, está en polvo. Supongamos que es un acero resistente a altas temperaturas, ¿no? Porque para hacer, por ejemplo, esta cuchita, estos insertos, se requiere un acero especial, no es cualquier tipo de acero, ¿no? Ese acero está acá en polvo. Los lubricantes y aglutinantes, ¿para qué te sirven? Sirven tal vez para que se deforme, o sea, para que se conforme, sería la palabra, para que se conforme de acuerdo al moldecito que tenemos ahí. Algo así como una matriz, donde llena a presión y temperatura es lo que va a salir esta pieza. Ese es el material ya, pero su presentación de ese material es en polvo. ¿Ya? ¿Estamos? A Sí, ver, profe. vamos a ver entonces, ¿cómo es la fabricación del polvo? Dice, existen diversas formas de fabricar material en polvo. Las más utilizadas son atomización, que es solidificando un material fundido que previamente se ha pulverizado. ¿Eh? Métodos químicos mediante reducción de óxidos de diferentes materiales. Es una reacción de reducción, ¿no? El método de fabricación de material en polvo influye
en el tamaño y la forma de las partículas. Las partículas más esféricas se consiguen por atomización de gas. Los otros métodos generan partículas más irregulares. El tamaño del polvo utilizado en operaciones de sinterizado oscilan entre 10 hasta 400 micras, ¿verdad? Siendo un tamaño habitual alrededor de 100 micras. El tamaño y forma de las partículas influyen en la base del compactado posterior. Esta es una partícula, por ejemplo, de polvo de hierro obtenido por reducción. Partícula obtenida por atomización con agua. Y esta partícula es obtenida por atomización con gas. Eso son fotografías microscópicas, por supuesto, ¿no? Pero ya está en polvo. ¿Estamos, porras? Sí, profe. Ya, sigamos. Ya. ¿Cómo se hace el compactado? Justamente de este DOP que hemos visto antes, vamos a desarrollar acá. Dice, se basa en compactar el polvo con prensa. Imagínense pues un componente, un elemento mecánico, puede ser una matriz o un molde, qué sé yo, y se va a compactar con una prensa hasta alcanzar la forma de la pieza. El resultado es la pieza en crudo o en verde. ¿Se acuerdan después del compactado la pieza está en crudo o en verde, como habíamos visto? El objetivo es conseguir la forma, la densidad requerida y el contacto suficiente entre partículas para que se dé el sinterizado en la operación posterior. Ojo que hasta este punto no está sinterizado. Sinterizado va a ser cuando es calentado, una cierta temperatura, ¿no? También se busca, dice, dar resistencia en verde a la pieza para que pueda ser manipulada. En ocasiones se añaden aglutinantes. ¿A qué se añaden los aglutinantes? Para conseguir mayor resistencia en verde. Ya estamos entendiendo qué significa cuando dicen en verde o en crudo. Este aglutinante se eliminará después en el horno. Ahora, pues, a medida que el compactado se realiza a mayores presiones, a medida, dice, que el compactado se realiza a mayores presiones, vamos a ver pues que la densidad de las piezas, la densidad de la pieza obtenida es mayor, acercándose al 100% de su densidad. La resistencia en verde de la pieza aumenta. La resistencia de la pieza sinterizada aumenta más. ¿Ah? En general, a ver, ahí estamos. En estos gráficos. ¿Qué tenemos en estos gráficos? Variación de la densidad para dos tamaños de polvo de hierro y cobre en función de la presión del compactado. ¿Ya? Ahí tenemos el compactado y la densidad, ¿no? Variación. Y el otro es la variación de la densidad y la resistencia en verde de una probeta cilíndrica de cobre. Son gráficos que se generan haciendo los ensayos correspondientes de esas piezas que están en verde o en crudo y también ¿ya? Entonces, en general, se busca un compactado lo más uniforme posible. La detección realizada en esta dirección ya se compacta. En ocasiones se añade lubricante a la mezcla para facilitar el desplazamiento del polvo. Se elimina junto con el aglutinante si existe en la fase de sintetizado. En el caso de geometrías no simétricas o piezas de espesores diferentes, es importante diseñar los utillajes. ¿Qué son utillajes? Son otro tipo de herramientas, ¿no? O otros componentes. Es importante diseñar los utillajes para que se realice la presión
uniforme en toda la superficie de la pieza. El compactado se realiza en prensas mecánicas o hidráulicas, muy similares a la que se explicará en el tema 6. Vamos a ver después la forma. Miren, por ejemplo, utilaje dice acá en los fotográficos, utilaje con 2 punzones para compactado vertical y lateral. Acá está un punzón y acá está el otro punzón. Se aplica la fuerza. ¿Cuál es el utilaje? El utilaje que eleva esta parte de acá, donde está soportando todo, ¿no? Cabe con la aplicación de la fuerza, y este también ahí. Compactado de una pieza de... Este es la conformación que va a tener, y acá con el... De igual manera, de espesor variable con varios punzones inferiores. Estos son los punzones diferentes. Hay diferencia de superficie exterior que va a conformarse, pues, con acá varios punzones. Sigamos. Entonces, ya, una vez que ya tenemos eso, ahora vamos a ver el siguiente. Dice, proceso que genera puentes de unión mediante la difusión de átomos entre partículas de polvo. Como cualquier proceso de difusión, la unión entre partículas se acelera y se incrementa la temperatura y el contacto entre las mismas. La temperatura habitual en sinterizado es del orden del 70 al 80% de la temperatura de fusión. ¿Se ha entendido eso? O sea, no llega a la temperatura de fusión, ¿no? Para evitar la oxidación de las piezas, el proceso de sinterizado se realiza siempre en atmósfera controlada. ¿Qué significa que se realiza en atmósfera controlada? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué significa que se realiza en atmósfera controlada? A ver, ¿quién me dice? Profe, Alex. es donde controlan la composición de la atmósfera, ponen otros Claro, vasos. claro, claro, claro. Se controla la atmósfera, pues, se controla la composición de la atmósfera. ¿Qué es lo que se evita ahí? Que esté el aire, así entre comillas, el aire. Porque el aire, ustedes saben qué elementos contiene, ¿no? Además de su composición misma del oxígeno, ¿no? Hay otro tipo de elementos, hasta humedad, hasta agua tiene el aire. Entonces, hay recipientes donde no entra el aire y es cerrado. A eso se llama una atmósfera controlada, que no tiene entre el aire. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque el fierro, el hierro, el acero es bastante afín a la oxidación. Entonces, por eso es que se realiza siempre con atmósfera controlada. Habitualmente dicen una atmósfera reductora. ¿Qué quiere decir? Que en esa atmósfera que contiene hidrógeno, monóxido de carbono o amoníaco. Durante el proceso de difusión en estado sólido, se produce una contracción en la pieza que se suele tener en cuenta para su compensación. Entonces tenemos acá, mira, polvo inicial, polvo sinterizado, que está ahí. De igual manera acá, la unión de partículas de polvo. Inicialmente, este es un estado inicial, y este es un... ¿Está bien? Sí. Entonces,
El proceso desinterizado convencional se realiza en hornos alimentados por cinta, en la cual se cargan las piezas en verde. Sabemos cuáles son las piezas en verde, ¿no? Los hornos desintarizados se dividen en varias cámaras. Tenemos zona de descarga, zona de carga, cámaras de limpieza opcional, cámara de alta temperatura, cámaras de enfriamiento, controlada, estamos viendo. Es opcional, pero siempre. Como estamos viendo acá en esta figurita, esta es una atmósfera reductora. Y esta es una cámara de oxidación controlada. La zona de carga, donde se depositan las piezas en verde. Cámara de limpieza opcional, se incluye solamente si hay que eliminar aglutinante o lubricante. A cierta temperatura para eliminar. Cámara de alta temperatura, donde se da el sinterizado. Acá, en la cámara de alta temperatura, se da el sinterizado. Temperaturas suelen ser entre 65 a 90% de la temperatura de fusión, que habitualmente es de entre 70 y 80, como hemos visto más arriba. La cámara de enfriamiento, donde se enfrían las piezas hasta temperatura ambiente. Y la cámara de oxidación controlada, se incrementa gradualmente la cantidad de oxígeno para evitar la oxidación descontrolada. El fenómeno negativo, digamos, que existe es la presencia de oxígeno. Por eso que se toma ese tipo de precauciones, ¿ya? De todo lo que hice acá está un resumen, ¿no? Verde, eliminación de lubricante o aglutinante, unión de partículas por difusión. Ojo, las partículas se unen por difusión. Ya tenemos el enfriamiento en atmósfera controlada, la atmósfera reductora. ¿Eh? El incremento gradual del oxígeno. Poco a poco. Quiere decir que va saliendo, ¿no? Saliendo ya al medio. Ya. Vamos a ver acá. Limitaciones de diseño de productos sintetizados. Limitaciones de diseño de productos sintetizados. En general, se busca un diseño que permita compactar el polvo de manera uniforme. Imposible compactar paredes muy delgadas o agujeros de pequeño diámetro. Necesidad de radios de acuerdo para mejorar el flujo del polvo. O sea, hay esquina, ¿no? Las esquinas si están 90 grados hay problemita, pero si tiene una esquinita con un radio, puede ser que no tenga más problemas en fluir en el momento de hacer ese tipo de operación. Necesidad de ángulos de salida en los extremos de las piezas, dice. Vamos a ver acá, por ejemplo, límites de paredes delgadas. Por ejemplo, acá, miren, esta pared de acá, el espesor de pared acá es bien delgada, ¿no? De igual manera. Entonces, lo que se debe hacer es tal vez así, en ese espesor, y luego hacerle tal vez un mecanizado. Queremos este espesor. Necesidad de radio. De radio le decía en estas esquinas, por ejemplo, para llenado, acá. Entonces acá se le hace un radito para que fluya mejor, ¿no? De igual manera, en esta parte, acá en este radio, en esta esquinita. Necesidad de ángulos de salida. ¿Cuáles son los ángulos de salida? Por ejemplo, en esto que parece ser un perno, miren acá, una especie de tipo de chaflán. Tiene un ángulo, ¿no? Y de igual manera en esta parte, ¿no? Acá está a 90 grados. Se le hace un angulito para que fluya todo el material.
para que mejor, no fluya, sino para que se compacte de una manera óptima. Eso es lo que está. Y a las finales, pues, se le hace un pequeño mecanizado y vamos a tener como está. ¿Ya? Profesor, esos son los productos, ¿no? Estos son los productos, sí, son los productos, pero hay problemas, pues, en cuanto a lo que es el lavado, digamos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, en mi diseño está así, no voy a poder obtener esa pieza con este tipo, digamos, de acabado que está acá. Si no, se le hace un angulito para que haya mayor y mejora la compacción. O sea, acá como se puede ver una especie de chaflancito. De igual manera, acá un chaflancito para que fluya el compactado. Eso es lo que me está diciendo. Por eso que hay que tener en cuenta en cuanto a lo que el diseño de los, ¿ya? Estos son los productos, o sea, pues. Sigamos. ¿Hay alguna inquietud? A ver. ¿Qué dices, Héctor? Héctor Sánchez. No, profesor, ninguna inquietud. Digamos. Ahora, existen variantes del proceso de sinterizado convencional. Estas variantes se emplean fundamentalmente cuando se requieren piezas de densidades cercanas al 100%. Se requiere compactar el polvo de forma homogénea en piezas complejas. Se trata de procesos más caros que el convencional. Los más extendidos son los que emplean compactado isostático en sus variantes, en frío o cold isostatic pressing, ¿no? Sí, y en caliente. A ver, lo que es el compactado en frío isostático, que está con las siglas de SIP, dice, cuando es en frío, se mezclan los polvos y se introducen en un molde elástico de neopreno o poliuretano. Se sumerge el molde en un líquido, normalmente agua, y se incrementa la presión del fluido. Se sinteriza en horno convencional. Cuando es en caliente, se mezclan los polvos y se introducen en un molde metálico flexible. ¿Ya? Se introduce en una cámara de gas, normalmente, que es una cámara de gas argón, a alta temperatura y presión. Esa es una atmósfera controlada, pues, ¿no? Miren, por ejemplo, esta peseta. Pieza de una bomba submarina de agua salada fabricada mediante el HIP. O sea, lo que dice acá, compactada en caliente, ¿no? Es una pieza bien especial, es compleja. Comparación del sinterizado con otro proceso de fabricación. El sinterizado se utiliza en aplicaciones donde se busca obtener una pieza prácticamente acabada y con una composición de material. En estos casos, el sinterizado puede ser un proceso muy competitivo en costo, dado que el material en polvo es caro. El sinterizado puede ser competitivo en producción de tiradas altas de piezas pequeñas o medianas, donde el costo del material no supera el 20 o 30% del costo total de la pieza. Son limitaciones que se tienen. No vaya a ser que el proceso en sí de fabricación sea más caro a lo que se vende. Eso es lo que hay que analizar, ¿no? Por ejemplo, dice, en la bomba de aceite para un automóvil de tamaño medio, la bomba, producción anual es de 3 millones de piezas
energía consumida por pieza, en sinterizado 0.14 megakilowatts de ser, ¿no? Y el mecanizado es 0,28. Y al año, miren la diferencia tremenda que es 532 megawatts, ¿no? De consumo de energía eléctrica para la fabricación. Entonces, pues, efectivamente, para ver o usar cuál u otro método, se tiene que hacer un análisis comparativo de costos, efectivamente. ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Cuesta muy caro? Más de lo que cuesta la pieza, pues no vale la pena, ¿no? Ese es el análisis del sintetizado con otro producto de fabricación. Sigamos. Bueno, esto ya vamos a sacar. ¿Qué tenemos en la otra presentación? A ver, ratito no cuelguen. Acá. Esto. Que tienen que leer. La sinterización, un proceso de conformación de metales como alternativa económica con un bajo impacto ambiental. Esto es lo que se denomina son los papers, o sea, es ¿no? Y se indexados. ¿Ya? Está el resumen. La sinterización, más todavía. Vamos a leer este resumen que todo tiene su resumen también en inglés. Miren lo que dice. Nosotros tenemos que ir aprendiendo ya a buscar información técnica en estos papers de cualquier tema que queramos o estar interesados en un tema para poder tener más. La sinterización es un proceso de conformación de metales que utiliza polos metálicos y tiene una amplia gama de aplicaciones que incluyen, por ejemplo, la fabricación de piezas para componentes automotrices, electrodomésticos, herramientas de corte, herramientas eléctricas, para la fabricación de dispositivos dentales, entre otros. El proceso se caracteriza por la producción de piezas de gran escala, con bajo costo y tiene un bajo impacto ambiental en comparación con las otras tecnologías existentes. Requiere un menor consumo de energía para los procesos de transformación y permite un alto aprovechamiento de las materias. También tiene como característica la obtención, en la mayoría de los casos, de piezas con las tolerancias finales necesarias para su uso directo por el cliente. O sea, las piezas salen bastante. Lo que en última instancia reduce considerablemente el costo de producción. El proceso se caracteriza por minimizar la pérdida de materias primas. Acá casi ya no hay pérdida de materias primas, si se han dado cuenta, ¿no? Facilitar el control preciso de la composición química deseada. Eliminar o reducir las operaciones de mecanizado. Proporcionar un buen acabado superficial. Ser un proceso de producción de fácil automatización.
¿eh? Tener productos de alta pureza y permite garantizar las características de resistencia exactamente que requiere cada proyecto. O sea, este es un resumen también de lo que hemos estado viendo sobre lo que es la sinterización. Esto es lo que va a desarrollar, pues, en este paper. Va a explicarnos todo. Miren, así son los papers. Y empieza, en realidad el trabajo empieza con la introducción. Ustedes saben que si nosotros tenemos un texto o un informe técnico para leer, tenemos que tener pues al menos un resumen o una parte de introducción para ver bajo qué aspectos está el trabajo, qué es lo que está, como decimos, cómo está enmarcado el trabajo. Y según eso vamos a entender todo. Entonces lo que va a hacer acá la introducción me va a hablar de lo que ya se conoce al respecto y por qué es lo que está planteando este autor. Por ejemplo, dice en la introducción, la pulvimetalurgia, comúnmente denominada sinterización, pulvi viene de polvo, metalurgia, viene a ser un proceso de fabricación cuya finalidad es producir piezas, compactando polvos metálicos, cerámicos o cernetes, metal más cerámica o chiaverini, dice. Eso es lo que habla Chiaverini. O sea, es un concepto que ha sacado en este paper de otro señor, de un tal Chiaverini. Y ahora queremos saber quién es ese. En este paper, a las finales, tenemos que ver. Ahí dice Chiaverini. ¿Quién es Chiaverini? ¿Qué obra ha sacado? ¿Qué texto, de qué libro sacó Chiaverini? ¿Ve? Acá está, ¿ven? Miren, en las referencias, en el paper se pone todo. Referencias. Si haces mención a un concepto, mención a un determinado tema, y posiblemente viene a contexto de lo que tú lo colocas y me dice, ¿ve? Metalurgia, cuarto de Sao Paulo, 2011, ABM, página 3560. Ahora, estas referencias también se llevan a cabo a través de la norma. Hay unas normas especialmente de escritura, normas de hacer este tipo de trabajos, en el cual te tienes que poner el nombre del autor, la fecha, la edición, el número de página, todas esas cosas. Entonces, ellos, como pueden ver, miren, todas sus referencias que utilizan. Sí, está en inglés y el de adelante está en inglés, ¿no? Miren, Sánchez, todos los que hacen pensión en su trabajo están allí. Entonces, ya de esa manera, ya nosotros estamos entendiendo cómo se lee un paper. Se escribe paper, ¿no? Ya, vamos acá. Dice, la pulvimetalurgia, comúnmente denominada sinterización, viene a ser un proceso de fabricación cuya finalidad es producir piezas compactando polvo metálico, cerámicos o cernetes, que es metal más cerámico. ¿Quién lo dice? Ahí está Chiaverini, el año 2001. Este proceso, llamado sinterización, normalmente confiere a la masa de polvo operada las propiedades físicas y mecánicas deseadas. Es común también que ocurran otras etapas del proceso que permitan alcanzar valores más rigurosos de resistencia mecánica, tolerancia dimensional y acabado superficial. Eso es cuando es de tu propiedad esas expresiones, no pasa nada ahí.
Se trata de una técnica de fabricación que permite la producción de piezas con formas definitivas o prácticamente definitivas dentro de tolerancias bastante ajustadas, ¿no? Eso es lo que habíamos visto. Ya. La producción de componentes con las características estructurales y físicas imposibles de ser obtenidas a través de cualquier otro proceso metalúrgico. El proceso consiste en compactar o modelar la mezcla y calentarla, con el objetivo de que mejorar la unión de los elementos de la mezcla estructural interna, o sea, la unión atómica, ¿no? La compactación atómica. Las características específicas del proceso es que la temperatura permanece por debajo de la temperatura de fusión del elemento constituyente principal llamado sinterización. La pulvimetalurgia es un proceso en el que la economía del material es máxima, con mínimas pérdidas de materia prima. Casi no hay pérdidas de materia prima. Comparado con el maquinado tradicional, en el que las pérdidas pueden llegar hasta un 50% del material. Ciertas aleaciones pueden ser logradas por la pulvimetalurgia a costos menores de lo que si fuesen producidas por la metalurgia convencional. Ese es un texto de Ferrante, dice, ¿eh? La posibilidad de conjugar piezas simples y partes sinterizadas representa un importante factor en la economía y reducción de los costos, con la preservación de la calidad del producto final. El control preciso de la composición química deseada del producto final, la reducción o eliminación de las operaciones de maquinado, el buen acabado superficial, la pureza de los productos obtenidos y la facilidad de automatización del producto son algunos de los motivos que convierten a la pulvimetalurgia en una fuente productora de piezas para prácticamente todos los sectores de la industria, como el sector automovilístico. El sector de fabricación de hardware en la informática, el sector aeroespacial, el sector de material eléctrico y electrónico, el sector de equipos e implementos agrícolas, la industria textil y otros. ¿Se entiende? ¿Se deja entender o no? Yo creo que con lo que ya hemos visto sí se estamos entendiendo. Entonces, acá en este trabajo dice, pues se hace un estudio de la pulvimetalurgia como alternativa económica a los procesos de conformación mecánica y su impacto medioambiental. Con esa introducción, con ese marco académico, ahora se va a explayar en los conceptos que él ha determinado, que él ha investigado, que él ya ha visto que funciona, ¿no? Entonces empieza, por ejemplo, con los materiales y métodos. Habla sobre la evolución histórica de la pulvimetalurgia, y eso lo van a leer ustedes. Yo les estoy haciendo acá una introducción nada más. Habla sobre la metalurgia, etapas del proceso, ahí está el proceso, adecuación de las aplicaciones, proceso de acuérdense que está hablando de la pulvimetalurgia. ¿Ah? Cuando habla que el material se ha sido conseguido en verde o en duro, quiere decir que ha sido compactado, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto? Punto. Todavía no ha sido tratado térmicamente para que sea sinterizado. Esa compactación también es esa fuerza de que se aplica, también es muy similar a la fuerza que se lleva a cabo en un conformado de forjado, de la forja. Vamos a ver todo un capítulo sobre lo que es
el forjado, para poder entender, pues, ¿no? Es también una especie de construcción. Está golpeando, está compactando por forja. ¿En qué consiste? Al material se le calienta, al rojo, la temperatura de fusión, y lo golpetean, lo presionan. Y el material al rojo se va deformando lo que tú quieres. Ese es un forjado. ¿Ya? El forjado se lleva a cabo a alta temperatura, material caliente. ¿Mm? Pica. Ok, acá. Diagrama de flujo de proceso. Los polvos, el polvo, el ligante. Estos son insumos, una especie de insumo. Tiene lubricante y tiene. Y tú entra acá, mezcla, mezcla y sale granitos, granulados. Y de allí va un proceso de inyección. De la inyección, la eliminación del ligante, le llaman, el ligante, ¿no? Y con la temperatura se hacen operaciones de acabado, ¿no? Mismo para acelerar la sintetización. ¿Cómo se acelera? Aspectos ambientales relacionados con la industria metalúrgica. Acuérdense ustedes que sí, la industria metalúrgica convencional es altamente contaminante al medio ambiente. Entonces hay que hacer, ellos tienen ya sus protocolos, tienen ya su proceso adecuado, un procedimiento de fabricación adecuado. ¿Ya? Énfasis a esos aspectos, ¿no? Medioambientales. Acá vamos a hablar, cuando hablamos de aspectos medioambientales, vamos a hablar de la norma ISO 1000, por ejemplo, con respecto a los ambientes, ¿no? ¿Se acuerdan? Explicadito todo. Resultados y discusión. Razones para utilizar la metalurgia. Claro, ahora hay que justificar. ¿Por qué tengo que utilizar eso en cuanto voy a evitar la contaminación ambiental? Ahí te explica ya, ¿no? Se considera un proceso novedoso, ecológicamente mayor y con un impacto ambiental significativo, como se aprecia en la figura 3, que supera a otros procesos de manufactura. Existen razones de peso para el uso de la metalurgia como proceso novedoso. Hay cuestiones económicas, mecánicas y, ¿no? Económicas, económicas. Miren, acá limita su producción para dónde. Dice que es ideal para aplicaciones como los componentes de electrónicos, capacitores de tántalo poroso, imanes, núcleo de ferrita, microencapsulados, soft magnet composite. Bueno, esto hay que leerlo todo, que me está explicando, pues, ¿no? Cómo se obtiene, para qué puede ser mejor, y sacar sus conclusiones. Ustedes cuando leen todos van a ver estas conclusiones. Ya, esto va a estar en el aula virtual. Por ejemplo, ahí hay 4 conclusiones. Uno, dice que la pulvimetalurgia constituye un proceso de fabricación de partes con propiedades en muchos casos superiores a piezas fabricadas por métodos tradicionales. Bueno, sí, pues. Es un proceso con alta limpieza metalúrgica. Obtiene un producto con perfecta homogeneidad.
una mejor respuesta al tratamiento térmico, con una o bajas modificaciones dimensionales que garantiza tolerancias reducidas y acabado superficial de alto. Los materiales pulvimetalúrgicos especiales para herramientas y altamente aleados preservan su alta dureza en caliente, como altísima resistencia al desgaste para ser aplicados en herramientas de corte, embutido, extrusión, conformado y roscado en frío. La pulvimetalurgia es un proceso ecológicamente mejor que el proceso existentes, de fácil reciclaje, con uso eficiente de la materia prima y su influencia en el impacto ambiental supera los procesos convencionales. Entonces, este es un ejemplo de un paper que habla sobre este tema. Entonces, ustedes tienen que leerlo, obligatoriamente tienen que leerlo. De acá yo voy a sacar unas cuantas preguntitas, ¿ya? Para ver lo que las interesa. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? ¿Una pregunta? Entonces, pues ya estamos viendo lo que es, hemos visto lo que es fundición y lo que es la sinterización que nos... Porque tiene que ver mucho con lo que es la fundición, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué hora son? Recién a las 5. Vamos a hacer lo que es proceso de conformado de materiales metales. Esto es otra cosa ya. Aparte, ¿no? Materiales metálicos, aparte de la fabricación de productos por polvos metálicos. La fabricación de productos por polvos metálicos es la sinterización. Procesos de prensado y sinterizado. ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, si es esto así, vamos a ver este tema de acá. Una serie de procesos de conformado. Conformados de materiales metálicos, conformados de materiales sintéticos, una serie de conformados. Pero hay algo muy importante que también no debemos dejar de lado en cuanto a lo que son los materiales. El término de conformado significa que es deformado material. Deformado para conseguir un tipo, una forma o un detalle muy especial de ese elemento a través con el calentamiento que se hace del material. Se hace una deformación. Y la deformación va a llevarse a cabo en el calentamiento cuando se llega hasta un estado plástico. O sea, un estado plástico donde el material ya se está deformando, es como una masa. Y allí se hace una deformación más rápida. También existe la deformación en frío, que es un poco también más dificultoso, pero en cuanto a sus propiedades tendríamos que ver si qué propiedades son los que van a salir a flote en un conformado en caliente o en un conformado en frío. ¿Qué características va a tener? Es lo que yo les decía desde un principio. Estas van a ser herramientas para ustedes. Ustedes van a necesitar utilizar un material en ciertas condiciones. Entonces van a saber ese material que ha sido calentado o que ha sido procesado, bajo qué técnica, bajo qué aspecto se ha hecho ese trabajo. Y vale la pena para lo que yo voy a utilizar. Yo sé que si necesito un tipo de material con características muy especiales y a través de este proceso puedo conseguirlo, ejecuto y realizo esa necesidad. Pero si ustedes piensan que, bueno, el material ya se deforma, pues en frío o en caliente, igualito es, ¿no? No.
Lo que tenemos que saber es sus propiedades y tenemos que saber qué aspecto físico va a presentar, en cuanto a lo que es dureza, en cuanto a lo que es densidad, en cuanto a lo que es fluidez, esfuerzos, variaciones de longitudes, variaciones de secciones, todos esos detalles nosotros tenemos que saber. Pues ese material lo vamos a utilizar para un equipo, una máquina o tal vez para algún proyecto que yo estoy desarrollando. Entonces, va por ahí estos conocimientos que estamos. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver un ratito, vamos a ver la otra. Tengo otra presentación. ¿Han visto ya el aula virtual? Ahí está ya fundición. ¿Han entrado? A ver, entren a su aula virtual. Mm, Fundición y moldeo y proceso de claro, fundición. claro, fundición. Vamos a ver eso. Ese fundición y moldeo es un PPT en el cual está a grosso modo, todo está a grosso modo a lo que nosotros hemos desarrollado que está más en detalle. O sea, si ya como ya hemos visto ese desarrollo de fundición, bien podemos agarrar eso donde dice fundición y moldeo. Y va a ser más sencillo, vamos a entender mejor. ¿Ya? Y entrar, ¿no? Entrar allí para ver qué más hay. Proceso de fundición, conformado por moldeo. Eso lo tienen, ¿no? ¿Y el moldeo lo tienen o no lo tienen? Yo creo que no. Vamos a ver eso ahorita. El moldeo. Vamos a ver dónde está. Esto de acá. Vamos a ver. Profesor, el de sintetización tampoco está. ¿No está, no? No, no Ya, está. entonces, ya, ahorita lo vamos a poner. Lo ponemos. Este gráfico lo hemos visto, esta parte de conformado y moldeo. Yo creo que no. Ay, espérate, voy a compartir. Ahí está, estoy acá. Conformación por moldeo. ¿Hemos visto eso? Creo que no, ¿no? Pero están los temas. Ahí están. Proceso de fundición, molde desechable y modelo permanente. Molde desechable y modelo desechable. Molde permanente. A ver, hablando de moldes. Caja de moldeo. Hemos dicho que el modelo se moldea. El modelo se moldea, o sea, se crea las cavidades en un moldeo, ¿sí o no? Dentro de ese moldeo existen dos tipos, decíamos. Uno que son los moldes, que se hace el moldeo, y otros que son las matrices. También tiene cavidades, pero es una matriz. Eso de los moldes, cuando se hace la colada, se rompe esa caja de moldeo y se saca la pieza. En cambio, cuando es una matriz, no se rompe, no se nada, porque se conforma y punto y sale. Entonces, el moldeo, en ese molde que estamos hablando que se rompe es para una sola vez. En cambio, una matriz de molde es para muchas más fundiciones, muchas más coladas que tengamos que hacer. ¿Me dan cuenta? Creo que eso ya habíamos visto, ¿no? ¿Hemos visto, sí? ¿Qué dicen? ¿Esto lo hemos visto o no? Le damos una repasada, porque ahí hay conceptos también interesantes, ¿eh? Que también tenemos que conocer y valdría la pena revisarlos para que estén más familiarizados con esos términos. ¿Lo revisamos? Ya, profe.
Ya, vamos a revisarlo, ¿eh? Rapidito nomás. Ahorita lo voy. Vamos a ver qué tenemos aquí. Conformación por moldeo. Ah, ya. Esto yo creo que no. Aunque ya lo han visto. Todos ustedes conocen esos gráficos. ¿Conocen o no? ¿Lo han visto en otro curso? Ese gráfico que está ahí. A ver. Un gráfico de enfriamiento, de solidificación de los materiales, de los metales básicamente en este caso. ¿Se acuerdan ustedes cuando en otro curso hablamos del acero y decíamos es un proceso de calentamiento y un proceso de enfriamiento? Cuando hacemos fundición de acero, pues se van a fundir a 1530 y tantos grados centígrados y de ahí se lleva a cabo un proceso de enfriamiento. Y en ese proceso de enfriamiento es que el acero va a adquirir una serie de propiedades. Por lo mismo que decíamos que el acero es alotrópico. ¿Se acuerdan de ese término? ¿Qué significa? Significa pues que, a ver un poquito. Significa pues que según va llegando a una temperatura, va manifestándose uno de los constituyentes del acero. Dentro de los constituyentes del acero tenemos lo que ustedes ya conocen, la ferrita, la perlita, cerrita, perlita, la austenita, tenemos una serie de constituyentes, ya lo conocen ustedes, han estudiado también. ¿Ya? Y ese proceso de enfriamiento va a pasar por una serie de fases que se van a dar pues a temperatura constante. Por ejemplo, vamos a ver. A ver, acá. Procesos industriales por moldeo, ya. Miren, el enfriamiento de un metal puro presenta unas temperaturas de comienzo y final de fusión claramente bien definidas. Recording in progress. Va a llegar a un punto donde va a terminar su solidificación. Y luego hay un enfriamiento del sólido hasta la temperatura, pues, digamos, ambiente, ¿no? Esa es su curva. Aquí hay un cambio de estado, temperatura constante, hay un enfriamiento, una solidificación, etc. Ahora, en cuanto a las fases, tenemos, como está acá, el enfriamiento del líquido dice, toda esta fase es líquida. Esta es una fase intermedia, que por acá arriba va a tener líquido y por acá va a tener sólido, por eso que le dicen líquido sólido. Y luego acá es ya la fase sólida. Es una curva de enfriamiento.
De igual manera, acá la contracción se da. Contracción durante la solidificación. Hay contracción del líquido y con una contracción del sólido. Sobre la contracción ya hemos hablado. Eso es en cuanto empezamos a hablar sobre lo que es el modelo. ¿Se acuerdan? Sobre el modelo, cuando hablamos de la contracción que hay que tener en cuenta. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces vamos a ver acá. Ve, este es un diagrama de fase. Solidificación de aleaciones metálicas. Por ejemplo, acá tenemos las aleaciones. Dice, las aleaciones, todas las aleaciones son soluciones sólidas formado por lo menos de dos fases. El solvente que contiene al soluto no presentan un único punto de fusión. En este caso, por ejemplo, su enfriamiento que va desde este punto, que está a temperatura, y este es el porcentaje de composición. Por aquí va enfriándose el líquido y va a formar una interfase que es líquido más sólido, y lo que decíamos igual en el gráfico anterior, todo esto es la parte sólida. Entonces, esa es la solidificación de aleaciones metálicas, como se da. Ahora, acá hay un tema muy interesante, porque es la estructura de la fundición. Tenemos un material, un acero que tiene una estructura atómica, una estructura molecular. Pues cuando se funde, también hay otra estructura, una estructura muy especial. Y eso es lo que estamos viendo acá. Miren, tenemos esto el molde, esta es la zona columnal, zona de enfriamiento rápido, la parte superficial. En las aleaciones, al solidificar, en las aleaciones dice, al solidificarse, una fase antes que la otra, entre las columnas quedan zonas con material líquido de otra fase. Eso es lo que estamos viendo acá, en esta columna. En esta zona hay líquido, ¿no? De otra fase. Así surge una estructura esponjosa, arborescente, que se denominan las dendritas. Dendritas. Su desarrollo está afectado por la velocidad de enfriamiento y de la segregación. Por ejemplo, acá, este es un metal puro. La solidificación comienza en las paredes y avanza hacia el centro formando columnas. En este caso, al solidificar una fase antes que la otra, entre las columnas quedan zonas con material líquido de la otra fase. Así surge una estructura esponjosa. Ahí está, esta es la estructura esponjosa que cabe. Arborescente, que se denominan dendritas. Y su desarrollo está afectado por la velocidad de enfriamiento y la segregación. Lo que pasa es que acá estamos analizando ya el material fundido y cuál es su característica física de ese material. ¿Cómo es que se hace que el material líquido se va solidificándose? Se solidifica formando las dendritas. Esta es una especie de raíces que tenemos acá. De lo que es esa zona es la que está acá. ¿Ya? Entonces dice, cuando tenemos una baja velocidad de enfriamiento, las dendritas son gruesas. Y las dendritas gruesas, o sea, estas raíces que estamos viendo acá, de acá, las dendritas gruesas implica fragilidad. Cuando es una baja velocidad de enfriamiento. Cuando es alta velocidad de enfriamiento, entonces el grano es más fino. Cuando el grano es más fino, dice, el material es más dúctil y resistente. O sea, adquiere ductilidad y resistencia. Menos microporosidad, isotropía.
Microsegregación. Migración de los elementos de la aleación desde el centro hacia la superficie. Esta es la zona que está aquí. Migración de los elementos de aleación del centro hacia la superficie. La macrosegregación normal inversa, segregación. Segregación es migración, por si acaso, movimiento. ¿Ya? Ahora, en este caso vamos a ver cuáles son los parámetros de cálculo, de la colabilidad, le llaman. Componente del sistema, tenemos lo que es la pieza, acá va a estar la pieza, la caja, de la caja, los bebederos, que son estos, de acá, bebederos, rebosaderos, este es el rebosadero, y los canales de colada. Hemos hablado de la contracción térmica, ¿se acuerdan? La contracción tiene lugar en 3 etapas. Antes de la solidificación, durante la solidificación y durante el enfriamiento en fase sólida. Entonces, es conocido que el aluminio tiene una contracción volumétrica del 6,6%. El acero al carbono tiene de 2,5 a 3%. En volumen, ¿ya? Por si acaso. El cobre a 4 puntos, el cobre es que se contrae más, ¿no? El aluminio también. Y la fundición gris, menos 2, eso es la contracción que se puede identificar en estos materiales. Velocidad de solidificación. Sobre la velocidad de solidificación hemos visto esto. Baja velocidad de enfriamiento, dendritas gruesas, por lo tanto es frágil. Alta velocidad de enfriamiento, el grano es más fino, o sea, es más dúctil y más resistente. ¿Ya? Entonces, lo que dice acá. Velocidad de solidificación. El tiempo de solidificación es proporcional al volumen y al área de la superficie de la pieza. Miren. Ahí está. Cómo es que va llenando según va transcurriendo el tiempo. Ahí se va a solidificar. Primera fórmula. Tiempo de solidificación es proporcional al volumen y al área, la superficie de la pieza con una. Esta es una relación de cálculo. Materiales para moldeo. Para las aleaciones ferrosas, fundición gris, fundición blanca y acero. Yo creo que ya lo hemos visto. Aleaciones no ferrosas, aluminio, cobre, bronce, magnesio, zinc y níquel. Clasificación de las fundiciones con molde desechable o perdido. Molde desechable. No estamos hablando de modelo. Molde desechable. Cuando es un modelo permanente, se puede llevar a cabo en fundición en arena, moldeado en cáscara, moldeado en yeso, cerámica, moldeado en vacío o contragravedad. Y el modelo desechable, moldeado con espuma perdida, es algo así como el tenopor, ¿no? Moldeado a la cera perdida y moldeado mercado. Con molde permanente, que eso serían matrices, ¿se acuerdan? Podemos fabricar lingotes, fundición en coquilla, fundición por gravedad, fundición de baja presión, fundición de alta presión, inyección, en cámara fría, en cámara caliente. Muchas formas, mucha técnica. Vamos a la fundición por madera, por arena. Ya lo hemos visto, pero porque acá hay una serie de datos que no están en las otras. Fundición en arena. Colocar un modelo de arena en arena, dándole la forma de la pieza a fundir, o sea, creándole la cavidad, ¿se acuerdan? Incorporando los canales y les aberturas. Rellenar la cavidad con metal fundido, dejarlo solidificar y romper el molde de arena para retirar la pieza. Es todo el proceso, bien simplificado.
¿Y qué es la arena? Es una mezcla de materiales con base de sílice, el dióxido de silicio más aglomerantes. Debe ser fina para obtener un buen acabado superficial. O sea, esa arena fina para obtener el buen acabado superficial debe estar bordeando todo lo que es la cavidad. Y se va a notar el material. Además, debe permitir la evacuación de gases. Claro, están los que van a salir, ¿no? La evacuación. Aberturas que van a ser los canalitos que vamos a hacer. Tipos de arena. Hay arena normal o natural y la arena sintética. ¿Se acuerdan que hablamos de la bentonita? Ya, por aquí también. Ah. Fundición, moldes. Moldes, estamos hablando del molde, no estamos hablando del modelo. Eso siempre no me voy a cansar de repetir porque a veces nos equivocamos. Moldes. Se caracterizan según la arena empleada y según el método de fabricación. En verde, ya sabemos cuándo es un molde en verde, emplea arcilla húmeda, es el más barato, ojo al vapor, dice que. Secados, se cuecen en hornos, caja fría, emplea aglutinantes que no necesitan ser calentados. Y el CO2, arenas extrasilicosas que curan al reaccionar con el gas. En cuanto a los moldes. Modelos, los modelos se fabrican de madera, plástico, metal. Pueden ser de una pieza, pueden ser partidos, o se puede hacer con placas. Eso es por facilidad de fundición. A veces hay piezas bien complicadas que hay que hacerlo de una manera compartida y es mejor. Miren, por ejemplo, acá quieren fabricar esto, se tiene que moldear en la caja. No, este es el modelo. Acá en esta caja de moldeo van a salir dos, ¿sí? Porque tiene acá una caja base y una caja encima, ¿no? Y por el medio está su ingreso, donde va a ingresar el material. Una forma de hacerlo. Los famosos machos. ¿Se acuerdan de la que hablamos de los machos? Fundiciones con cavidades, con huecos, o pasadizos, huecos. Interiores que requieren el uso de machos o, unos le dicen corazones, unos le dicen corazón y otros le dicen hoyo. Suelen ser de mezclas de arena. A ver, vamos a ver. Miren, esta es la piecita, ahí está. Es una bocina, es un tubo de gruesas. Y acá tiene un... se prepara el modelo y este es el elemento a colocar. Ah. Se hace el vaciado, se coloca acá abajo. Y me te va a salir esta pieza. Esta pieza, esto es lo que hay que cortar, esto es donde va a ser para que se oxide. O sea, donde para hacer el vaciado, los machos se colocan. Este va a ser hueco, ahí se coloca mucho. Cuando se hace el vaciado, quiere decir que el material va a cubrir todo, pero menos lo que está acá. Y luego a la final, cuando saca, rompe, se está todo. A veces cuando la figura también de la pieza es bastante complicadita, también se utilizan machos, para hacer algún tipo para colocar los sitios donde va a tener, pues, radios, ¿no? Radios de agujeros. Son máquinas, estas son máquinas de moldeo. Colada y limpieza. Acá está colando, mire, tres formas. Colada directa, dice que hay colada con sifón, colada lateral. Para este tipo de coladas, por ejemplo, acá esta es la pieza y por acá entra el material. Y esto a través de coladas laterales se vacía a esta parte, en acá, y en acá, sí, todo.
Un papel importante que juega acá, que se juega acá, ¿cuál es? La densidad. Saber la densidad implica cómo y qué rapidez va a ir llenándose el material. La arena y láminas de óxidos adheridas son extraídos por vibración o por proyección de arena. Bueno, eso, ¿no? Digamos. Este es un moldeado, le llaman moldeado en cáscara. Vamos a ver de qué se trata. Un modelo de aleación de fierro o aluminio al que se ha aplicado una capa antiadherente. Estamos hablando del modelo. Supongamos que mi modelo es este. Ahí está mi modelo. ¿Se está viendo o no se ve? Uy, disculpen. Disculpen que lo tenía apagado mi cámara. Nadie me dice nada, nadie me dice nada. Y yo sí les estoy exigiendo que prendan su cámara. Qué gracioso, ¿no? Yo debo dar el ejemplo en prender mi cámara. Disculpen, no me había dado cuenta porque no estaba prendido, pues. Supongamos que este es mi modelo. Acá le decía, este es mi modelito. Este es un modelo de una aleación de fierro o aluminio al que se ha aplicado una capa antiadherente. O sea, se le baña con una resina, pues, de silicona o parafina. ¿Para qué? Para protegerlo. Y se calienta de 175 a 370 grados. Se mete en la caja de moldear. Esto va a meter en la caja de moldear. Así o así. Con arena que contiene una resina fenólica. La arena ya tiene la resina fenólica, ya. O sea, está mezcladito, ¿no? La resina en contacto con la pieza caliente se endurece. Entonces, si acá en la caja tuya voy a hacer digamos, la cavidad para este modelo, esta parte que va a estar chocando con la arena es la que debe estar en contacto con la pieza. O sea, esa arenita que tiene la resina, ¿ya? Se obtienen dos mitades que quedan separados por una cáscara de 5 a 7 milímetros de espesor, como estamos viendo acá. Miren, acá está la caja y acá se ha llenado de arena, esta parte y esta parte. Y como son dos mitades, aquí está una mitad y esta es otra. Las dos mitades. Es un moldeado. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta que no es lo mismo la arena que se echa ahí en el molde y colocas ahí. Sacas, esa es la cantidad. No es lo mismo que esta pieza esté con un pigmento especial y la arena acá tenga algo con especial. ¿Por qué y para qué? Porque a través de esto es que voy a obtener unas piezas con un acabado bastante limpio. Un acabado que no va a ser recontra, pero poroso. No, bastante limpio. Son fundiciones de precisión por su exactitud dimensional y buen acabado. Moldeo en yeso. Con yeso se obtienen componentes de cerradura, herramientas y elementos decorativos. El molde es de yeso con talco. El moldeo es una cosa y molde es otra cosa. El molde es de yeso con talco y sílice. Los modelos suelen ser fabricados de aluminio, plásticos interconformados, latones o aleaciones de zinc. Ese es en yeso. Y el moldeo cerámico, dice, los materiales del molde son refractarios. ¿Cuáles son los refractarios que se utiliza? El siliconio,
el óxido de aluminio y sílice para soportar elevadas temperaturas. El modelo es de madera. Así se obtienen hélices, herramientas de corte, troqueles y piezas de hasta 700 kilos. ¿Ya? Esos son de titeo. Ya. Fundición al vacío. Cuando hablan del vacío, es una atmósfera controlada, ¿no? También se conoce como fundición contra la gravedad. El molde es una mezcla de uretano y arena. Este es un horno, ¿no? Un horno de inducción. Y aquí está el molde, su compuerta. Ya. Se introduce parcialmente al horno Recording in Los racimos progress. se meten en cajas de moldeo. Ahí está. ¿Cómo se mete en esta caja? En una estufa a 100 grados se funde la cera y se cuecen los moldes en hornos a 1000 grados. Se cuela el metal en el molde. Tras solidificar, se rompe los moldes y se pasa a limpiar. Hay que romper todos y este producto. Esto es lo Profesor, que le llama cera perdida. Dime. ¿ese modelo de cera se deshace con el metal o ¿De qué? con el modelo de cera que sale de ahí? Se sale. No. Claro, como es cera perdida, como quien dice, se quema. Se quema, ¿ya? Y ese ya queda ahí ese modelo. Ya
es para una sola colada nada más. Como estás viendo acá, mira, por ejemplo, acá lo recubre el ensamble del modelo, este es el árbol. Este árbol es lo que le denominan racimo. ¿Cómo vas a fabricar estos son como bocinitas chiquitas? Y hacer una chiquita, pues no vale la pena, sino hacer una especie de racimo donde va a sacar en este caso 6, ¿no? Un arbolito. A esto dice, le hacen un recubrimiento con lodo, sea, los aglutinantes, esto que tenemos, al final un recubrimiento con yeso. Y este es el molde ya preparado. Entonces, cuando se mete al horno, esto se va a ir deshaciéndose con el calor, va saliendo, se va fundiendo el modelo. La cera o plástica que está fundiéndose, ¿no? Y luego allí, como ya se ha fundido, van a quedar estos vacíos. Ahí es donde se echa el metal fundido. Una vez que echa el metal fundido, te queda así como acá. Esto se corta y se hacen estos. Cuando se derrite la cera solo queda el lodo y el yeso. Claro, solo queda la forma que ha quedado ahí. Ahí está, acá la cera ya está derritiendo. ¿Ya? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Sí, el otro, ¿cuál es? Esto de acá, permanente. Fundición con moldes permanentes. Decíamos con moldes permanentes cuando esto se funde, pues ya no en moldes, sino una especie de matrices, ¿se acuerdan? Entonces los moldes en este caso son moldes metálicos, que no se deshacen. Moldes metálicos, ellas le llaman. Se fabrican de metales que mantengan su resistencia a elevadas temperaturas. Acero, bronce, aleaciones de metales, refractario, grafito, la cavidad del molde, bebederos, etc. Mantienen en el molde y forman parte de él. ¿Ve? ¿Se dan cuenta acá? Miren estos componentes de una matriz para fundir a presión. Es una matriz. Se hace llenado, se funde a presión. Acá también va a tener machos, efectivamente, tiene sus machitos, como viendo por ejemplo, ¿ve? Este es el número 6. El 7 es el machito. Este es un machito. ¿Es un machito para qué va a servir, por ejemplo, en este molde? Miren, acá está la pieza. Generar este agujero de acá. ¿Se dan cuenta? Y acá también posiblemente para hacer este tipo de acabado. Entonces, los machos y noyos le llaman, suelen ser de metal, de fundiz, acero al bajo carbono, o un compuesto de arenas. Las matrices incluyen eyectores mecánicos, para inyectar, ¿no? Con este sistema se obtienen culata de motores, pistones, engranajes, etc. Es una fundición a baja presión. Profe, ¿Cómo es eso? Sí, dime. en esas coquillas que mostró, esa es la forma de la pieza que debe salir. ¿O no? Claro, esta es la pieza, pues la forma de la pieza. Ahora, esta forma de la pieza está aquí. Si estás viendo ¿ves mi cursor? Sí, profe. Aquí. Aquí está la forma de la pieza, con todas estas estaciones que tiene. Está acá. Tiene un eyector, acá ahí se ve. Las matrices incluyen los eyectores mecánicos, o sea, un inyector, pues el que va a meter ahí el líquido. Y luego de un determinado tiempito, esto se abre y sale. ¿No? ¿Te cuenta? Se coquilla. Son para piezas, pues, para hacer culata de motores, como dice ahí, para hacer pistones, engranajes. ¿Ya? Hay otra fundición a baja presión. A ver, vamos a ver de qué se trata esa fundición a baja presión. La colada no se realiza por gravedad. Ya eso me está dando un indicativo. No se realiza por gravedad, sino que se inyecta, a presión. Entonces, pues, supongamos que la matriz está por acá, digamos la matriz o el molde, perdón, y se coloca acá la inyección así,
Se inyecta. Eso no es por gravedad. Por gravedad es cuando se tiene acá la matriz y se echa acá. Por gravedad llena. En el otro no. Entonces, la colada no se realiza por gravedad, sino que se inyecta presión. La presión es ejercida por un gas. A veces también puede ser ayudada por un vacío en la cámara. De esta manera, se pueden fundir piezas complicadas con aristas pronunciadas y espesores mínimos. El vacío ayuda a la evacuación de gases y produce una fundición con menos porosidades. Las superficies resultantes son limpias y sin defectos. El material resulta más porque está presión, está compactado. ¿Qué vemos acá, por ejemplo? Este es el material fundido. ¿Ya? El aire a presión que está echando. Bueno, es una cámara. La olla, lo que le llamamos. La rueda de ferrocarril montada en un grafito. Esto es lo que va. A presión es que se va a realizar esa fundición que está llevando. ¿Cuál es el aire? El aire va a entrar por acá a presión, ¿no? Y es el material o el metal. ¿Ven? Este es otro a presión en cámara fría. El metal fundido se vierte en una cámara fría. Se introduce en la matriz de 20 a 70 megapascales. Se aplica aleaciones de elevado punto de fusión como aluminio, magnesio y cobre. Miren qué dice. Proceso de fundición a presión con dispositivo de colada e inyección. ¿Qué tenemos? Aquí, primera fase, está vistiendo el material. Y a través de esto va a venir. Hay una compresión acá. ¿Eh? Y una vez que ya ha sido comprimido y se ha ejectado, esto jala, este es el material que está, pieza que se está ¿eh? Es algo así como inyección. De igual manera acá, miren, material, ahí está, va a vaciar acá, este viene por acá, empuja en la cámara de inyección, te tiene un émbolo, va a salir, y acá hay una caja de, no, por acá es la que, porque acá hay una cavidad, es una caja expulsora para botar material. Algo así como fundición a presión en cámara caliente. Miren, bastante información acá hay. Vamos a ver después de fundición a presión en cámara caliente. Ese es el último ya. ¿En qué consiste? La cámara de presión se encuentra dentro del recipiente del metal fundido. ¿Dónde está el metal fundido? En la cámara. El metal fundido debe ser tal que no ataque a los materiales de la cámara. Se aplica las aleaciones de estaño, plomo y de zinc. El rango de presiones llega hasta 35 megapascal con una media de 15. El metal se mantiene a presión hasta que se solidifica. Acá. Pues acá, esta es la boquilla. Y entra. Y este es el componente que va a formarse. ¿Eh? A través de la boquilla que va a salir. Bien, así como tenemos otro tipo de presentaciones más también con la fundición, pero con lo que hemos visto y esto como complemento más que suficiente. Y tengo solo 6 minutos para pasar asistencia. Si me paso otra vez, voy a pasar asistencia. Entonces, acá tema de clase que estamos hablando, moldes y modelos. Moldes y modelos.
Misiones. A ver, por favor, atentos. Ahorita ya se me va todo. Rapidito nomás. Justin Aldave, Presente, profesor. Catherine Álvarez, Presente, profesor. Mireya Amao, Presente, profesor. Ángel Barrera, Presente, profesor. Christopher Bendezú, Presente. Tony Berríos, Presente, profesor. Nilson Blanco, Presente. Negra, Presente, profesor. Dana Caleata, Profesor. Oscar Campos, Presente, profesor. Aarón Cárdenas, Presente, profesor. Jonathan Castro, Presente, profesor. Harold Enciso, Presente, profesor. Walter Fuerte, Verónica Gasso, Presente, profesor. Noé Wilca, Presente, profesor. Álvaro Lino, Presente, profesor. Paulo Martínez, Presente, profesor. Diego Morales, Presente, profesor. Franks Obregón, Presente, profesor. Kelvin Pari, Presente, profesor. Ingrid Paucari, Presente, profesor. Yanira Pinedo, Presente, profesor. Rodolfo Porras, Presente, profesor. Fabricio Pozo, Brian Preciado, Presente, profesor. Jesús Quispe, Eric Rojas, Presente, profesor. Félix Rosales, Presente, profesor. Héctor Sánchez, Presente, profesor. Flor Silva, Kevin Soto, Presente, profesor. Kendi Tito, Presente, profesor. Eduardo Vargas, Presente, profesor. Daniela Velarde, Presente, profesor. Ketín Vilches, listo. Vamos a repasar, ¿ya? A ver. Walter Ernesto Fuerte. Fabricio Pozo. Jesús Daniel Quispe. Ketín Ludwig Vilches. No están, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a Emma y ya, jóvenes. Entonces, yo me había equivocado, entonces tengo que asumirlo. Pensé que hoy día iban a dar su... No importa, no hay problema. Lo tomamos el próximo viernes. ¿Ya? Y yo ahora voy a trabajar en cuanto a los equipos para reenviarles de una vez para que empiecen a trabajar en su trabajo monográfico. Listo. Gracias y nos estamos viendo en la próxima sesión. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Luego, profesor. Hasta luego. Profesor. Hasta luego. Nos vemos. Profesor, disculpe. Sí, dime. No se voy a olvidar de las PPTs. Ah, ya. Ya. Sí.